Decía, Señor, ¿qué introducción puedo darle a esta palabra, no? Y el Señor antes de venir me daba esa palabra que dice, Él vino para sanar a los de corazón quebrantado. Amén. Y yo creo que en esta noche el Señor va a estar sanando, restaurando corazones. Amén. Que como decía el pastor, a veces venimos con cargas, a veces venimos con dolor en nuestro corazón, que solo Dios sabe. Amén. Pero Él conoce cada las intenciones, amén. Y en esta noche quiero que me acompañes al Salmo, capítulo 73. Es un salmo que lo escribió el salmista Asaf. ¿Sí? Para aquellos, no sé cuánto conocen la historia de Asaf, pero Asaf era un levita del Señor, era un músico principal de Israel. Amén. Él estaba encargado, dice, de la alabanza, y cada salmo que escribía el salmista David, él le ponía la música. Y no solamente eso, sino dice que lo llamaban el vidente, porque el Señor le revelaba, a Asaf le mostraba de lo que iba a suceder en esos tiempos, y él iba después y lo decía, ¿no? Eso hablaba de un Asaf no cualquiera, sino un Asaf que tenía comunión con el Señor. Pero que en esta ocasión, cuando leía la palabra, nos presenta la otra parte de Asaf, ¿verdad? La otra parte de un Asaf luchado, un Asaf preocupado por una circunstancia que ahora lo vamos a ir leyendo de a poco, ¿amén? Y el título de esta palabra, ¿lo tienen todos? Amén. Dice el título, el destino de los malos, dice el título. Y estudiando esta palabra, dice el título, la prueba de la fe, ¿no? Dice así, lo titula. Entonces yo lo titulé, esta palabra, la prueba de la fe de los Asaf de este tiempo. Y ahora, ¿por qué? Vamos a ir entendiendo. Dice, en el versículo 1 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y acá vamos a leer en el versículo 2 algo diferente, ¿verdad? Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Dice, qué raro, ¿no? Dice, primero empieza afirmando una realidad que todos sabemos, de que Dios es bueno. Amén. Pero en el versículo dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y enseguida dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Vamos a leer hasta ahí, después vamos a seguir leyendo. Amén. Acá vemos un Asaf que presenta afirmando una cosa, ¿no? En el versículo 1 empieza diciendo, Dios es bueno para con Israel, con los limpios de corazón. Pero en el versículo 2, acá faltaría una palabra que es el pero, ¿verdad? Y como dice mi papá, cuando aparece un pero, borró todo lo demás. Porque en el versículo 2 salta diciendo, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Y lo bueno que él reconoce y dice, porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Y qué más? Y vi la prosperidad de los impíos. Miren qué controversia, se dice controversia. Qué contradicción tenía Asaf en ese momento de hablar, ¿no? De decir una realidad que todos conocemos, ¿no? Y que muchas veces todos decimos, Dios es bueno, pero en cuanto a mí, no paro de tener luchas, no paro de tener procesos, casi se resbalan mis pies, porque me puse a observar lo que los otros tenían, ¿no? Y la primera palabra dos palabras que podemos observar acá una es la duda. La primera palabra que aparece en la vida de Asaf. La segunda es la envidia, ¿no? Cosas que cuando uno se da, diríamos, perdón la expresión, manija con los pensamientos, ¿verdad? Lo primero que aparece son la duda y la envidia, ¿no? Y la tercera sería yo que diría, se empezó a comparar, ¿no? Y es lo que nos pasa a muchos de nosotros cuando descuidamos, cuando empezamos a darle lugar a esas cosas en nuestras vidas. Aparecen esas cosas, aparece la duda, aparece la envidia,
aparece ese momento de que empezamos a observar al otro y empezamos en nuestro corazón a guardar cosas, ¿no? Cuando nos empezamos a dar lugar al enemigo, a que trabaje en nuestra mente, en nuestro corazón, y eso era lo que le estaba pasando a Asaf. Y vamos a seguir leyendo, y acá él describe por qué era que tenía envidia de los impíos. Dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Dice, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Dice, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Miren cómo describía Asaf a los impíos. Dice, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Verdad? Y muchas veces nosotros podemos decir en esta noche, ¿pero qué tiene que ver esta palabra conmigo? ¿O por qué si yo no tengo envidia? Gloria a Dios que no existe esa palabra en nuestro corazón. Pero es importante que este proceso que estaba pasando al Señor me llevaba, que muchas veces nosotros como pueblo de Dios, cuando se nos presentan las diferentes adversidades, esas pruebas que nos sacuden, que nos golpean, reaccionamos de la misma manera que Asaf, ¿no? Y ahí nos empieza a atormentar la duda de cómo Dios está haciendo las cosas, de cómo a aquel le va y mira cómo me va a mí. Si realmente llegamos a pensar en un momento, ¿valió la pena seguir al Señor en este tiempo? Tantas preguntas nos aparecen como le pasaba a Asaf en esta primera parte, ¿verdad? Asaf estaba siendo engañado, por eso dice, casi mis pies se resbalan, por mirar al otro, por mirar, por guardar en su corazón cosas que Dios no quiere, que muchas veces nosotros cargamos por las situaciones. A todos el proceso nos duele, nos cansa muchas veces, pero el proceso es para nuestra madurez espiritual, es para formarnos como hijos. Y Asaf tenía que entender cuál era el propósito, que en ese momento él no lo entendía. Él lo veía en los impíos, que parecía una vida perfecta, que no pasaban luchas, que hasta llegaba a dudar de cómo Dios estaba tratando. O sea, él quería ver que Dios trate con Israel, como diciendo, Señor, trátalo, porque mira cómo yo estoy, no en palabras a Yelén. Pero así estaba Asaf. Y miren cómo el enemigo también aprovecha cuando crece la duda en nuestra mente, que él en el versículo 13 dice, verdaderamente, dice, él se pregunta, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, dice Asaf. Él se preguntaba esta situación. Y ahora si lo llevamos a este tiempo, ¿cuántos de nosotros decimos, realmente valió la pena seguir a Dios? Haberme guardado para el Señor, hacer su voluntad en este tiempo, porque yo acá en esta parte que dice, pues he sido azotado todo el día, podemos decir, porque hoy mi mañana fue difícil, fui probado todo el día, angustiado todo el día, fui burlado todo el día. Dice, pero no solo hoy, sino todas las mañanas, paso el mismo proceso, vivo esta misma realidad. Hoy podemos presentar que se nos presentan en la salud, problemas en la familia, problemas espirituales también, porque no somos afligidos. Asaf se encontraba afligido, como decía un pastor, no siempre nos levantamos con un gloria a Dios en nuestra boca. Y Asaf se encontraba en este momento, a pesar de que podíamos decir tenía todos los títulos, pero
no dejaba de pasar ese lado en su humanidad, Amén. de ser procesado, de ser formado, porque Asa tenía que entender cuál era la voluntad de Dios, cuál era el propósito. Y en esta primera parte lo podemos ver quejoso, expresando lo que pasaba por su mente y su corazón, como muchos de nosotros, ¿no? Y vamos a la otra parte que dice, que acá es cuando un momento el Señor se nos va a aparecer. Amén. En nuestros momentos de dudas, de preguntas, del por qué. Y dice, el versículo 15 dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Y el versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y acá aparece una parte importante. Acá es cuando aparece Dios. Amén. Y cuando se nos aparece Dios, ¿qué pasa? Produce un cambio, ¿verdad? Amén. Sí, Señor. Y en el versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿qué dice? Comprendí el fin de ellos. Amén. Y sigue diciendo, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron y se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¿Verdad? Y miren, cuando Dios se nos aparece en ese momento que se nos presentan en medio de la adversidad, cuando se nos aparecen preguntas del por qué, situaciones que no las esperamos y aparecen para trabajar en nuestra vida, y en ese momento lo que yo resalto de Asaf es que no se quedó en su casa, no se quedó en su lugar cargando su corazón, su mente con el dolor, con la envidia, con todas esas cargas que él tenía. Él no se quedó, sino dijo, fui al santuario de Dios. Amén. Y que dijo, comprendí el fin de ellos. O sea, comprendió, entendí, entre paréntesis, cuál era el fin de ellos. De lo que él pensaba, no era como él lo veía. Amén. Y a veces, muchas veces nosotros miramos nuestra realidad como Asaf, creemos una cosa, nos ponemos mal, nos angustiamos, nos perseguimos. Pero cuando nosotros venimos a la casa de Dios, el santuario, dicen los estudios que el santuario era un lugar apartado que ellos tenían para adorar a Dios. Y nosotros hoy tenemos la iglesia, donde podemos venir a adorar a Dios y rendir nuestro corazón y decirle, Señor, esto a mí me duele. Yo me imagino ese momento de Asaf que fue delante de la presencia de Dios con todas sus confusiones, con todo su dolor, y diciendo, Señor, a mí me duele esto, me imagino, porque no dice, no describe qué le dijo. Pero Dios ahí cuando te espera, Amén. cuando el Señor siempre te espera diciendo, ya va a venir mi hijo, mi hija, y le voy a mostrar cómo son las cosas realmente. Gracias, y así hizo con Asaf. En el primer capítulo lo veíamos confundido, dolido, angustiado. Cuando fue al santuario de Dios, su mente se aclaró. Amén, gracias, Señor. Y nosotros muchas veces necesitamos, como Asaf, en este tiempo, tomar esa decisión de no quedarnos con el dolor, Amén. de no quedarnos con las preguntas, sino venir a los pies del Señor, venir a la iglesia, rendir nuestra alma y nuestro corazón y de ser sinceros y decirle, Señor, a mí este proceso me dolió, me marcó. Esta situación que es la misma de todas las mañanas me cansó, pero yo confío en ti. Y ahí dijo Asaf, comprendí cuál era el fin de ellos. Y nosotros cuando venimos a su casa con esa misma predisposición, aclarar todas nuestras ideas, vamos a comprender cuál era el fin de ese propósito, de esa prueba, de ese proceso de nuestra salud. Vamos a entender cuál es el fin de esa situación que nos abruma. Amén, gracias. Y sigue diciendo, acá él confiesa y dice, se llenó de amargura, el versículo 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Miren, hermanos, esta parte es
importante, ¿verdad? Porque él dice, primero empezó a atormentarlo la duda, después la envidia, después se empezó a comparar, y acá dice, se llenó de amargura mi alma, ¿verdad? Cosas que el pueblo de Dios no debe permitir, dejar dar frutos. Son esas cosas, la amargura. Porque él dice, se llenó de amargura en mi alma y en mi corazón sentía punzada, como pinchazos constantemente en su corazón, del mismo dolor, de la angustia que él llevaba. Y dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Dice hasta ahí, dice, tan torpe era yo. Cuando vamos a la presencia de Dios, como Dios trae ese convencimiento en nuestra mente de mostrarnos y decirnos, no, qué mal estaba pensando yo de Dios, qué mal estaba pensando, preguntando esas cosas de Dios, porque miren cómo él lo dijo, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Eso es cuando el Señor aclara nuestra mente, aclara nuestros pensamientos, esas preguntas. Realmente que podemos decir que cuando venimos a su presencia, hallamos las respuestas correctas para nuestra vida. Y los versículos que podía anotar sobre el tema que el Espíritu Santo me daba, preparando, ¿no? En el tema de cuando uno lleva la envidia, en Lucas 6:45, que aquellos que por ahí lo quieren anotar, y dice, como él iba cargando, ¿no?, en su corazón tanto dolor, y la palabra en Lucas 6:45 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y muchas veces cuando uno se carga tanto, empieza a sacar todo lo que había en nuestro corazón. Y Asaf, cuando mencionaba de los impíos, de todo lo que veía, hablaba y hablaba, era lo que él tanto había cargado en su corazón. ¿Y qué nos dice de la amargura? Hebreos 12:15 dice, mirá bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Hermano, qué importante es. Por eso yo decía que no solamente esas palabras venía Asaf reservando en su corazón, sino ya cuando aparece la amargura. Y acá la palabra de Dios es clara cuando nos dice, mirá bien que alguno no deje de alcanzar la gracia de Dios por llevar amargura en el corazón. Es tiempo de que si en esta noche hemos venido con alguna raíz de amargura, con algún dolor, es importante que en esta noche delante de su presencia lo podamos dejar todo, poder abrir nuestro corazón y rendir todas esas tristezas, todas esas preguntas que tenemos muchas veces. Yo también lo he pasado con el tema del proceso de la partida de mi madre. Fueron en una situación, en el momento de duelo, que aparecen esas preguntas en nuestra mente. Y la verdad que cuando pasaba todas esas preguntas de dolor, el Señor traía de confirmación esta palabra. Hoy me quebranto porque Dios había trabajado con mi vida por medio de esta palabra. Gracias, Señor. De que es importante, hermanos, no dejar que el dolor, que la tristeza, que la amargura, que las preguntas atormenten nuestra vida. Porque acá podemos ver que Asaf, esas cosas a él no lo dejaban ver el amor de Dios sobre su vida. Porque él estaba perdiendo, diríamos, el tiempo observando otras cosas. Pero él no veía que cuando él primeramente declaró de lo bueno que es Dios, qué bueno era Dios, porque cuando él dijo casi mis pies se deslizaron, no se daba cuenta de que Dios lo estaba sosteniendo, de que sus pies no rebalen, porque él quería mostrarle cómo eran las cosas. Y muchas veces el Señor nos espera a cada uno de nosotros para mostrarnos que sus pensamientos no son como los que nosotros pensamos. Muchas veces. Y dice él acá en el versículo 23, dice, con todo yo siempre estuve contigo,
Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Acá él empieza a reconocer, vieron cuando uno viene a la presencia del Señor, todas nuestras cosas se aclaran. Y él empieza a decir, me tomaste de la mano derecha, siempre estuviste conmigo, a pesar de todo, a pesar de la realidad que yo vivo, a pesar de lo que mis ojos veían, Dios siempre estuvo conmigo. Amén. Y Él, a cada uno de nosotros, Él nos sostiene de la misma manera. De nuestra mano derecha Él nos toma y nos guía hacia su voluntad. Y dice, y me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo los cielos? Tenemos que decir en este tiempo, sino a ti. Y fuera de ti nada deseo la tierra. Y en el 26 dice, mi carne y mi corazón desfallece. Él está diciendo, aunque mi carne, aunque mi salud, aunque mi familia, aunque las cosas en mi trabajo desfallezcan, me fallen, pero tú eres la roca de mi corazón. Amén. Y mi porción es Dios para Amén. siempre. Sí, Señor, Amén. gracias, Ese es Dios cuando Él viene y aclara todas nuestras confusiones. Él cuando se lleva, aparece y todo lo transforma a tu alrededor. Miren cómo había cambiado la expresión de Asaf. Empezábamos a notar un Asaf angustiado y después terminamos un Asaf diciendo, en el versículo 28 vamos a saltar, dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar que todas tus obras. Amén. Amén. Miren cómo Dios cambió la forma de ver de Asaf. No era porque Asaf, diríamos, era un envidioso y quería verlo morir a todo Israel mal, de la forma de los malos, no. Sino que Asaf hablaba, como decimos, ¿no? Muchas veces hablamos cosas que no entendemos y nos apresuramos a querer hablar, a opinar, pero Dios cuando aparece Dios nos aclara y dice, no, así no era. Así no es como lo ves ese proceso, así no es como lo ves a tu situación familiar. Yo no sé lo que estás atravesando, pero el Señor en esta noche algo hermoso va a hacer en cada uno de nuestros corazones. Y ahora todos vamos a entender como dijo Asaf, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Amén. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amén. Es importante que confiemos en el Señor a pesar de nuestras realidades, que aprendamos a confiar en el Señor, que depositemos todo aquello que cargamos para realmente poder entender y hablar como dijo Asaf, que he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Amén. Este es un tiempo como iglesia que debemos depositar nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor. Él es el que nos va a sostener, hermanos. Él es el que nos va a sacar adelante. Pero si estábamos cargando cada una de esas cosas que le aparecía a Asaf, por ahí no está la envidia, pero por ahí está alguna amargura que por ahí no te das cuenta. Y en el Señor en esta noche por ahí te lo va a revelar, te lo va a mostrar, para que esa raíz sea cortada y realmente puedas ver y alcanzar lo que Dios tiene para tu vida en esta noche. Amén. Así que esa era la palabra que quería compartirles.